Hola a todos, Be'ezrat Hashem, hoy día 10 de Tevet continuamos con nuestro Shiur de la Haimit. Hoy día veremos Parashat Vayechi. Nuestra Parashat de la semana, Parashat Vayechi, nos damos cuenta sobre los últimos 17 años de vida de Jacob Avinu, los cuales fueron en Egipto, en Mitzrayim, y también sobre su despedida de este mundo, incluyendo su último encuentro con el resto de sus hijos. Cada encuentro que tuvo Jacob con cada uno de sus hijos fue algo muy especial. Cada uno recibió una bendición única de acuerdo a su esencia. Y hoy, si bien no nos vamos a concentrar en las bendiciones mismas en sí, nos gustaría concentrarnos, Be'ezrat Hashem, en dos cosas que sucedieron entre Jacob y Yosef, su hijo, y que incluyen uno de los mensajes más importantes que podríamos llevarnos para nuestras vidas. Dos son las escenas que vemos en nuestra parashá donde Jacob y Yosef llevan a cabo una conversación y se derramó mucha tinta por parte de los mefarshim, por parte de los comentaristas, para poder entender bien qué es lo que realmente se esconde tras cada una de estas escenas. Una de ellas es la escena donde Yosef se presenta frente a su padre Jacob momentos antes de su fallecimiento y se presenta con sus hijos, juntos con sus dos hijos que son Menashe y Efraim, para que así Jacob los pueda bendecir antes de subir al cielo. Menashe era el hijo primogénito de Yosef y Efraim era el hijo pequeño. Curiosamente, cuando Jacob vino a bendecir a los dos hijos de Yosef, la Torá nos dice que Vaishlach Israel et Yemino Vayashet al Rosh Efraim ve'hu tzair, y Jacob extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraim, quien era el hijo joven. Vetzboló al Rosh Menashe, Sikeret yadav, ki Menashe abejor, y su mano izquierda la puso sobre la cabeza de Menashe, cruzando sus manos, dado que Menashe es el primogénito. Esta acción de Jacob fue tan curiosa que incluso Yosef intervino, pensando que Jacob al parecer se había equivocado y le hizo saber a su padre que aparentemente se había confundido entre Menashe y Efraim, entre el primogénito y el pequeño. Pero sin embargo Jacob le contesta: Yadati bni yadati. Sí lo sé, hijo, sí lo sé. Es decir, Jacob le dijo a Yosef que él sabía que había cruzado los brazos y sabía exactamente en qué lado se encontraba Menashe, que era primogénito, e igual así había decidido cruzar los brazos. A propósito, ¿qué es lo que se esconde? ¿O qué sucede acá? Jacob cruza sus manos, poniendo la mano derecha, que en realidad debiera ir sobre Menashe, que es el primogénito, la pone sobre Efraim, que es el pequeño, cruza las manos. Yosef ve esto y le hace saber a Jacob que al parecer se había equivocado. Sin embargo, Jacob le dice a Yosef que no se preocupe, dado que él sabe que su mano izquierda está sobre Menashe, que es el primogénito. Claramente, esto requiere una explicación. Por otro lado, tenemos una escena al comienzo de la parashá, donde Jacob le pide a Yosef que una vez que fallezca, por favor no lo entierre en la tierra de Mitzrayim, sino que lo entierre en la tierra de Israel, pero por ningún motivo no en Egipto. Sin embargo, esta petición no fue algo normal, no fue una petición normal, sino que Jacob pidió de Yosef que le jurara que lo iba a hacer, y que le jurara que no lo iba a enterrar en Egipto, y que se iba a preocupar de enterrarlo en la tierra de Israel. Y esto es muy curioso, dado que se ve como si es que Jacob desconfiara de Yosef. ¿Por qué no le bastó con solamente pedírselo? Aparentemente hay algo raro acá. Pero sin embargo, hoy nos gustaría, Be'ezrat Hashem, concentrarnos en un mensaje esencial que nos entrega acá la Torá con todo esto. Cuando la Torá nos muestra esta divergencia de opinión que hubo entre Jacob y Yosef, en realidad nos está revelando una diferencia esencial que había entre Jacob y Yosef sobre cómo debe actuar un líder y sobre cómo debe ser que debe actuar una persona que tiene responsabilidad sobre el resto. Algo que toca un punto esencial en la vida de cada uno de nosotros. Si nos fijamos bien, por un lado,
En la escena donde vemos cómo Jacob cruzó sus manos y puso su mano derecha sobre la cabeza de Efraim y su mano izquierda sobre la cabeza de Menashe, dándole preferencia en la bendición a Efraim por sobre Menashe, lo cual Yosef no estuvo de acuerdo, queriendo cambiar el orden como estaban las manos de Jacob. Eso muestra la diferencia de opinión entre Jacob y Yosef sobre cuál es la forma en que un Yehudí debe vivir y mostrar el ejemplo al resto. Menashe, a diferencia de Efraim, era el hijo que estaba siempre siendo enviado por Yosef para realizar todo tipo de misiones fuera de la casa. Yosef sabía que Menashe era su mano derecha de confianza dentro del reinado y por ende lo enviaba a todo tipo de misiones que tenían que ver con cosas sensibles del reinado. En cambio, Efraim era el hijo tranquilo, el hijo que se quedaba dentro de la casa estudiando Torah, en la casa de estudio, en el Bet HaMidrash, y no llevaba a cabo misiones fuera de la casa. Jacob puso su mano derecha sobre la cabeza de Efraim, ya que para Jacob la forma correcta de poder revelar el honor del Creador sobre el mundo y de dar el ejemplo al resto, según su opinión, es como Efraim, sabiendo ser alguien que se queda en la casa de estudio estudiando y no se expone afuera para tener que lidiar con los desafíos que existen en el mundo exterior. Y según su opinión, esa es la forma más correcta de hacer Kiddush Hashem, de santificar el nombre del Creador. Por eso, la mano derecha la puso sobre la cabeza de Efraim, en vez de ponerla sobre la cabeza de Menashe. En cambio, Yosef opinaba distinto. Yosef opinaba que la forma en cómo Menashe había tenido que criarse era la forma más correcta para poder revelar el honor del Creador sobre el mundo. Es decir, enfrentarse al mundo exterior y mantener igual así la Kedushá, la santidad y la Torah en su nivel más alto, eso es. Menashe también tenía un nivel muy alto de Torah y muy alto de santidad, como su padre Yosef. Pero a diferencia de Efraim, quien era más de quedarse solamente sentado en el Bet HaMidrash estudiando, Menashe era quien salía afuera a todo tipo de misiones y tenía contacto con el mundo exterior. Era el enviado de su padre Yosef para todas las misiones difíciles que se tenían que llevar a cabo como rey de Egipto. Como por ejemplo, cuando los hermanos de Yosef penetraron Egipto por 12 portones distintos, y esta noticia le llegó a Yosef por parte de unos guardias egipcios, ¿a quién envió Yosef para que revise toda la situación? A su hijo Menashe, ya que él era el más dotado para ello. Jacob vino era un Ish Tam Yoshev Ohalim, un hombre puro que se sienta dentro de la casa de estudio, es decir, un hombre con una característica personal más parecida a la de Efraim, de quedarse sentado dentro del Bet HaMidrash estudiando Torah. Yosef, por su lado, era mucho más parecido a Menashe. Yosef había dedicado toda su vida a ser un rey que tiene contacto con todo lo que hay allá afuera, con todo el exterior. Y toda su vida se había conducido de una forma donde su conducto para santificar el nombre del Creador sobre este mundo había sido siempre a través del contexto exterior. Y no solamente quedándose dentro del Bet HaMidrash. A pesar de eso, no quiere decir que no haya dedicado toda su vida o la mayor parte de su vida para la Torah. Esta es la primera aparente diferencia de opinión que encontramos entre Jacob y entre Yosef dentro de esta parasha. Es decir, si acaso Yehudí fue enviado a este mundo para que sea como Efraim y su forma de revelar el honor del cielo sobre este mundo sea a través de mantenerse dentro del Bet HaMidrash entregando su máximo por la Torah, pero sin exponerse a lo que hay afuera, o no. Es decir, si acaso el Yehudí fue enviado a este mundo para que ilumine y para que agrande el honor del cielo a través de estar en contacto con todo lo exterior, como Menashe. Muy parecido y muy conectado a esto es lo que encontramos en la segunda diferencia que existe entre Jacob y Yosef. Y que lo vemos en la escena donde Jacob le exige a Yosef que le jure que no lo iba a enterrar en Egipto.
y que se iba a preocupar de enterrarlo inmediatamente en la tierra de Israel posterior a su fallecimiento, al lado de los patriarcas. ¿Qué es lo que sucedió ahí en realidad? ¿Por qué Jacob temió que Yosef iba a querer dejar su cuerpo en Egipto y no vaya a querer llevarlo de inmediato e enterrarlo en Israel? Jacob sabía que la forma en cómo Yosef veía su liderazgo frente a Israel era distinto a como él lo veía. Ambos sabían lo que le esperaba al pueblo. Ambos sabían que tarde o temprano se iba a cumplir lo que se le dijo a Abraham Avinu, Ve'avadun ve'inu otam arba'a meot shana, y los van a hacer trabajar y los van a hacer sufrir durante 400 años. Solo que cada uno tiene una forma distinta de ver el liderazgo que iba a necesitar el pueblo para ese entonces. Si acaso la mejor opción para el pueblo era tener a Jacob Avinu enterrado en la tierra de Israel mientras ellos estaban esclavizados en Egipto, y así poder tener esperanza de que si es que Jacob decidió enterrarse ahí en Eretz Israel, es porque estaba seguro que eventualmente ellos también llegarían a la tierra de Israel. O si acaso lo mejor para el pueblo, lo mejor para ellos, era que Jacob decida enterrarse en Egipto, a sabiendas de que después tendrían que cargarlo hasta Israel y enterrarlo en el lugar donde le corresponde, que es al lado de los patriarcas. Dado que de esta forma, cuando Israel viera que Jacob decidió enterrarse en Egipto, a pesar de que no era el lugar de su entierro, sino que Magat Machpelah, al lado de los patriarcas, obtendrían esperanza durante la esclavitud que la redención va a llegar. Ya que si es que Jacob no hubiera estado seguro que iba a llegar a la redención, entonces nunca hubiera dejado su cuerpo en Egipto. Jacob fue enterrado en Israel inmediatamente después de que falleció. En cambio, Yosef dejó su cuerpo en Egipto. Y antes de fallecer, hizo que todo el pueblo le jure que se iban a llevar su cuerpo junto con ellos hacia la tierra de Israel, diciéndoles: Pakod ifkod Elokim etchem, ve'alitem et atzmotai mize. Va a venir el día en que Elohim los va a redimir ustedes de acá, y en aquel día van a subir mis huesos con ustedes. Yosef decidió dejar su cuerpo, sus huesos junto con el pueblo durante toda la esclavitud, y luego ser el último en dejar Egipto, para que de esta forma, durante los momentos más duros de la esclavitud, el pueblo recuerde que Yosef dejó su cuerpo solamente porque estaba seguro que la redención iba a llegar y que su cuerpo iba a ser subido a Israel con el pueblo, lo cual, eso era algo que justamente le daba fuerza y le daba esperanza al pueblo en los momentos más duros de la esclavitud. La pregunta que nosotros nos hacemos es: ¿cuál es el camino correcto a la hora de querer liderar, o querer educar, o querer dar el ejemplo a nuestro entorno? ¿Acaso debemos ir por el camino de Jacob, que es mantenerse más guardados dentro del Bet HaMidrash y liderar al pueblo desde la parte frontal, es decir, desde adelante, marcándole el rumbo a donde tienen que ir? ¿O acaso no? Y en realidad lo que debemos hacer es caminar por los caminos de Yosef, donde la misión principal es operar con el mundo exterior y desde ahí santificar el nombre del Creador, manteniéndose el líder con su liderazgo atrás del pueblo, para así apoyar constantemente el camino y sostenerlos por lo que tengan que sobrepasar. La verdad, Rabotai, ambos caminos son verdad, y más allá que eso, ambos caminos son absolutamente necesarios para poder triunfar en esta misión, dado que son ambos caminos los que inculcan esperanza en las personas. Escuché una historia de Rav Shneur Ashkenazi, una historia muy linda, la cual nos puede ayudar a tangibilizar este concepto. Él cuenta que leyó sobre una familia Hasidí en Estados Unidos, que Baruch Hashem, todos los hijos habían salido unos diamantes, todos los hijos iban por el camino a Hashem, estudiaban Torah, los que también trabajaban tenían horas fijas de estudio de Torah. Todos eran unos ejemplos en la comunidad, excepto uno
Uno de los hijos, la verdad que encontró unas juntas no muy buenas, que lo comenzaron a conllevar por esos caminos no muy buenos con el tiempo. Y más temprano que tarde, este joven ya no tenía ningún tipo de nexo con la Torá. De a poco comenzó a salir en las noches. La hora en la cual él volvía a las noches se comenzó a hacer más tarde. Y los padres comenzaron a sufrir. Escuchaban que la puerta se abría a las 2 de la mañana, 2:30 de la mañana. De repente se quedan esperando durante toda la noche y no llegaba. Cuando llegaba de repente hacía ruido. Era realmente un sufrimiento muy grande para los padres, especialmente para la madre. Y la madre dijo al padre que esto no podía seguir así, que tienen que hacer algo al respecto, que no puede ser que el hijo le esté arruinando a ellos la vida de esta forma y ya no tengan noches, no, las noches son día, están cansados en el día porque no durmieron la noche. Algo hay que hacer. Y resultó que hablaron con el hijo y el hijo dijo que ahora iba a empezar a decir a qué hora iba a llegar, pero también en el cabo de semanas, también la hora en la cual él decía no se cumplía hasta que el padre dijo: yo voy a poner fin a ese tema. El padre se quedó esperando, despierto, hasta que el hijo vuelva a la casa. Cuando el hijo volvió a las 2:30 de la mañana, el padre le dijo al hijo que esto ya no podía continuar así, que la madre y él estaban sufriendo mucho con esto de que él volviera a esas horas y que de ahora en adelante, cada vez que volviera a esas horas, él iba a tener que dormir en la casucha que ellos tenían afuera en la casa. Ellos tienen una casa y afuera de la casa tienen una casucha pequeña, por lo que le arreglaron la casucha para que él duerma ahí cuando llegue a esas horas de la noche. Y por ende el padre sacó una frazada, sacó una almohada, le hizo una cama al hijo ahí, y de repente el hijo ve que el padre saca un stender, saca una Gemara, saca un par de libros y se sienta ahí con él en la casucha al lado. Y el hijo le pregunta: padre, ¿qué estás haciendo? Y el padre le dijo: mira, escucha, tú tienes que dormir afuera. Eso es lo correcto. Es lo que tú tienes que pasar. Pero si tú vas a dormir afuera, yo voy a dormir contigo. El hijo al día siguiente se despertó un joven completamente nuevo. El padre contó que en resumen comenzó a agarrar las riendas de su vida y volvió rápidamente a ser el hijo más ejemplar de todos los hijos que habían ahí. Rabotay, ¿qué vemos acá? Muchas veces como padres, como hermanos, como ejemplo, como profesores, como quien sea, debemos saber dar el ejemplo, debemos saber liderar, lo cual algunas veces hay que actuar como Jacob Avinu, hay que ir adelante, hay que liderar, hay que mostrar el camino, pero otras veces hay que ocupar también el camino de Yosef. Hay que salir al exterior y acompañar al pueblo, acompañar a las personas de la parte de atrás, no la parte frontal. Y esa es la forma de poder triunfar. Saber tener un sistema híbrido, donde podemos combinar también el camino de Jacob Avinu con el camino de Yosef. Hasta aquí vamos hoy. Tengan todos un excelente día y Shabbat Shalom Borach.